Ya hemos hablado de los primeros filósofos, aquellos que dieron el paso del pensamiento mítico al pensamiento racional, y que se dedicaron especialmente al tema de la naturaleza y su principio. Pero en el siglo V a.C., los pensadores se empezaron a preocupar por otro tema, el tema del hombre. Por eso se denomina a este periodo la época humanística. En este periodo de la historia griega surgieron unos personajes llamados sofistas. Algunas características de los sofistas. No se preocupaban por enseñar ninguna verdad sobre el ser o sobre el hombre. Enseñaban el arte de tener siempre razón, aprender a triunfar en cualquier discusión posible. Eran especialistas en la retórica, el arte de bien decir, de dar al lenguaje hablado o escrito belleza y eficacia para deleitar, persuadir o conmover. En Grecia reinaba la palabra. El hombre político debía imponer su opinión. El sofista debía ser capaz de hablar de todo y de enfrentar a cualquiera sobre cualquier tema. Te cuento que en esta misma época surgía en Grecia la democracia, por lo cual era especialmente provechoso saber convencer a las personas de que las ideas de uno eran las correctas. El trasfondo filosófico es a veces relativista. Por ejemplo, el hombre es la medida de todas las cosas, decía el sofista Protágoras. O directamente escéptico. Nada existe. Si algo existiera, sería incognoscible. Si algo existiera y fuera cognoscible, sería incomunicable. Esto lo decía el sofista Gorgias, tratando de señalar que cualquier tesis podía ser sostenida siempre que se tuviera la habilidad para ello. Además, cobraban por sus enseñanzas. En oposición a estos personajes aparece la figura de Sócrates, un verdadero filósofo, amante de la verdad objetiva, convencido de que la realidad es más fuerte que los caprichos de cada uno y que no todas las opiniones son igual de válidas. Sócrates polemizó con los sofistas y su preocupación consistía más bien en educar a los demás, en la perfección espiritual, en la virtud. Sócrates tiene un ideal de sabiduría más que de eficiencia práctica. Insiste en la formación personal, en la vida interior. Sócrates es uno de los filósofos más enigmáticos de toda la historia de la filosofía. Nació en Atenas, hijo de un escultor y una partera. En esta misma ciudad se desarrolló su vida y su labor. Se paseaba por las calles topándose con las personas con quienes pasaba largas horas conversando. De esta manera enseñaba gratis a quien quisiera conversar con él. No escribió nada, pero su enseñanza nos llegó de modo indirecto, por testimonio de sus discípulos, por ejemplo, Platón. A él no le interesaba tanto que le den la razón, sino que sus discípulos lograran descubrir la verdad de las cosas. De hecho, él no les imponía la verdad, sino que trató de que ellos encuentren la verdad desde ellos mismos, así como una partera ayuda a dar a luz. Esto se denomina mayéutica. Se preocupó por enseñar a los jóvenes a alcanzar la virtud y a buscar la verdad, a no dejarse engañar por argumentos convincentes pero falsos, a desenmascarar a aquellos que iban en contra de la verdad. Decía que Atenas era como un caballo dormido y perezoso, y que él era una especie de tábano que la picaba para mantenerla despierta y viva. Y claro está, los tábanos suelen resultar molestos.
Sócrates sostenía que para poder conocer es necesario primero aceptar que no se sabe. El que cree que sabe no tiene deseos de saber. Por eso, la primera sabiduría es el reconocimiento de la propia ignorancia. Sócrates se autodenominaba un ignorante, pero estaba orgulloso de su ignorancia porque, según él, era una ignorancia sabia. En efecto, Sócrates afirmaba que existen dos tipos de ignorancia, la ignorancia sabia y la ignorancia necia. La ignorancia sabia es la ignorancia consciente. Implica saber que no se sabe. La ignorancia necia es la que se ignora a sí misma. No se sabe, pero se cree saber. Todos los hombres somos ignorantes, pues frente a lo que nos falta saber, lo que ya sabemos es ínfimo. Sócrates se había propuesto una tarea en su vida, lograr que sus conciudadanos reconocieran su ignorancia y que se abrieran así a la posibilidad de conocer. Para ello, todos los días dialogaba con los sabios de Atenas y con los sabios que venían de otras partes de Grecia. Les preguntaba, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el amor? ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor son más que 4 letras formando una palabra. Epa. ¿Qué sea? A de asinceramiento. De asens... M de mágico. O de honroso. Honroso. Y R de relámpago. El amor no tiene explicación. Y los supuestos sabios respondían con mucha seguridad sobre todos estos temas. Pero Sócrates no se conformaba con sus respuestas y seguía preguntando. Con esta serie de preguntas mostraba a su interlocutor las contradicciones y los errores de sus argumentos, hasta que éstos, vencidos, reconocían ignorar la respuesta correcta. ¿Les daba Sócrates la respuesta? No, porque él tampoco la tenía. Él simplemente les demostraba a sus conciudadanos y a los extranjeros ilustres que visitaban Atenas que sus opiniones se basaban en la costumbre y no en la razón, y que eran incapaces de defender con argumentos correctos lo que consideraban bueno, justo o verdadero. Trataba, en suma, de poner en evidencia todo lo que había de infundado o de poco claro en las ideas aceptadas por sus semejantes. Sócrates era capaz de poner en ridículo a más de uno y así demostrar la ignorancia de sus interlocutores, y además se la pasaba preguntando y mantenía un espíritu permanentemente crítico, lo cual generó enemistades que fueron creciendo con los años. El mismo Sócrates sabía que por buscar la verdad y ayudar a otros a buscarla con su estilo tan particular, sería odiado por algunos, pero consideraba esto como una misión divina a la que no se debía negar. Cuando Sócrates tenía ya 70 años, fue acusado ante los tribunales de Atenas. Fue condenado a muerte, y los motivos fueron no creer en los dioses de la ciudad e introducir divinidades nuevas, y corromper a los jóvenes. Esta acusación fue presentada por 3 ciudadanos atenienses, Anito, Licón y Meleto. El cargo de no creer en los dioses y de introducir nuevas divinidades no tenía fundamento, pues Sócrates nunca se mostró contrario a las creencias religiosas de su tiempo. Pero era una acusación grave que podía justificar la condena a muerte. El cargo de corromper a los jóvenes significaba acusar a Sócrates de apartar a los jóvenes del saber tradicional, de hacerlos dudar sobre la moral impartida por sus padres y desviarlos del camino correcto. Se debe tener en cuenta que estos jóvenes ricos estaban destinados a ser los dirigentes políticos de la ciudad.
En su defensa, Sócrates negó la legitimidad de la acusación. Él estaba convencido de haber beneficiado a los atenienses con la tarea. Consideraba que les había ofrecido un servicio que los había alertado sobre la necesidad de reflexionar, de no dejarse llevar por creencias infundadas, de utilizar la propia razón para comprender el universo y la conducta de los hombres. Además, él no había enseñado ninguna doctrina en particular, ni había tenido intenciones políticas. Por todo eso, Sócrates se creía con derecho a un premio en lugar de una condena. Creía que merecía el mismo trato dispensado a los vencedores de los Juegos Olímpicos, los cuales eran auténticos privilegiados en Atenas. Los acusadores pidieron para él la pena de muerte. Sin embargo, detrás de estas acusaciones se ocultaban resentimientos de diversas clases que algunos tenían para con el filósofo. Ya hemos dicho que mediante su ironía había dejado mal parado a más de uno. Durante el juicio, se defendió demostrando la falsedad de sus acusaciones y se negó a llorar y suplicar frente al tribunal y a traer a sus familiares a que suplicaran por él, pues consideraba que eso era hacer puro teatro para despertar compasión en los jueces. Algunos también le aconsejaron que se deje de meter en problemas, pero considerando que no hacía mal a nadie, también se negó a dejar de hacer lo que sabía hacer. Así nos lo transmite Platón, discípulo suyo que presenció el juicio. Alguien tal vez podría objetar: pero Sócrates, por favor, ¿no podrías irte de aquí y seguir viviendo callado y en paz? Esto es lo más difícil de hacer comprender a algunos de vosotros. Si os digo que esto significaría desobedecer al Dios y que por esto me resulta imposible quedarme tranquilo, no me creeréis, como si os hablara en son de broma. Si, por otra parte, os dijera que el mayor bien para un hombre resulta ser el hecho de pasar todo el día razonando acerca de la virtud y de los otros argumentos de que me oís hablar, cuando me examino yo mismo y examino a los demás, y que una vida sin examen no es digna de ser vivida por un hombre. Esto lo creeréis aún menos si lo digo. Sin embargo, es así. Por una escasa diferencia, un tribunal de aproximadamente 500 hombres lo condenó a morir bebiendo cicuta, un veneno utilizado en esa época con los condenados a muerte. Diversas circunstancias impidieron que la condena fuese llevada a cabo inmediatamente, de modo que Sócrates debió pasar unos días en prisión antes de morir. Hasta allí se acercaron algunos de sus discípulos que habían arreglado la huida del maestro, ofreciendo algunas comisiones ilegales a los guardias de la cárcel. Sin embargo, Sócrates se negó a huir, pues eso significaría desobedecer a la ley. Platón nos transmite las palabras de su maestro de la siguiente manera: Debe examinarse esto. Si es justo que yo de aquí intente salir, aunque no lo permitan los atenienses, o si no es justo. No otra cosa deberíamos investigar. Si unos haciendo huir y otros huyendo, obráremos justamente al gastar no solo dinero, sino también favores en quienes me sacarán de aquí, o si en verdad obraremos injustamente al hacer estas cosas. Es necesario morir en calma y sufrir cualquier otra cosa antes que cometer injusticia. Afirmamos que obrar mal es siempre malo y vergonzoso para el que obra mal. Así pues, de ninguna manera se debe obrar injustamente. Quien recibe injusticia no debe, pues, responder con injusticia, como piensa la mayoría, ya que en ningún caso se debe ser injusto. No se debe devolver injusticia con injusticia, ni hacer mal a ninguno de los hombres,
aunque se hubiere padecido por culpa de ellos. Tanto en una guerra como en un tribunal o en cualquier lado se debe hacer lo que la polis y la patria ordenaren, o bien convencerla de cómo es por naturaleza lo justo. Asimismo, no es piadoso cometer violencia contra una madre ni contra un padre. ¿Lo será entonces el cometerla contra la patria? Si Sócrates decidiera huir, estaría yendo en contra de las leyes con las que él se comprometió como ciudadano de la polis. Si antes, cuando les favorecieron, respetaba las leyes y les era obediente, no debe ahora desobedecerlas simplemente porque les son desfavorables. Además, si se decidiera a escapar, entonces les estaría dando la razón a aquellos que lo acusaron, porque estaría corrompiendo a la juventud mediante el mal ejemplo. Considerando que escaparse sería cometer una injusticia, Sócrates se niega a la idea de sus discípulos y prefiere permanecer en la cárcel enseñándoles que más importante que vivir es vivir dignamente, tratando de ser un hombre justo. Hamlet, en la obra de Shakespeare, tenía miedo a morir porque no sabía si la muerte era simplemente dormir o tal vez era soñar. Me refiero al famoso fragmento de ser o no ser, esa es la cuestión. Sócrates se preguntó lo mismo, pero no tuvo temor. Si la muerte era simplemente dormir y del otro lado no había nada, entonces no había por qué temer. Si había un sueño, es decir, otra vida después de la muerte, seguramente sería más dichosa que esta vida para los hombres que fueron justos. Sócrates sabía que había obedecido a su misión divina y que probablemente gozaría de un buen más allá. Esto le permitió tomar la copa de cicuta con calma y sin temor a la muerte. En el año 399 a.C., Sócrates murió envenenado con la cicuta en compañía de quienes siempre estuvieron junto a él, fiel defensor de sus ideas hasta el último suspiro. Tanto Jesús como Sócrates eran considerados personas enigmáticas por sus contemporáneos. Ninguno de los dos escribió su mensaje, lo que significa que dependemos totalmente de la imagen que de ellos dejaron sus discípulos. Lo que está por encima de cualquier duda es que los dos eran maestros en el arte de conversar. Además, hablaban con una autosuficiencia que fascinaba e irritaba. Y los dos pensaban que hablaban en nombre de algo mucho mayor que ellos mismos. Desafiaron a los poderosos de la sociedad, criticando toda clase de injusticia y abuso de poder. Y finalmente, esta actividad les costaría la vida. También en lo que se refiere a los juicios contra Jesús y Sócrates, vemos varios puntos comunes. Los dos podrían haber suplicado clemencia y haber salvado así su vida, pero pensaban que tenían una vocación que habrían traicionado si no hubieran ido hasta el final. Precisamente, yendo a la muerte con la cabeza erguida, reunirían a miles de partidarios también después de su muerte. Esto no quiere decir que fueran iguales. Lo que se quiere decir es que los dos tenían un mensaje que no puede ser separado de su coraje personal.